Me da mucho gusto unirme a nuestros hermanos en la Asamblea en San Felipe en su conferencia virtual, especialmente en la celebración de los 100 años que está cumpliendo la Asamblea como testimonio público en ese lugar, un siglo de testimonio público. Queremos enviar un fuerte abrazo y un caluroso saludo desde la ciudad de Monterrey, en el noreste de México. No sale de mi mente en estos días aquel 2013 cuando tuvimos la oportunidad de estar allí en la conferencia abrazando a varios hermanos, sintiendo el amor hermanable, la hospitalidad de ustedes, y de todo corazón quisiera enviarle muchos saludos. Mi respeto para todos esos hermanos y hermanas que durante este siglo han dejado una huella imborrable en la obra del Señor en San Felipe y en el estado Yaracuy. Una huella imborrable en la historia, pero un hermoso registro en el libro de Dios. El Señor sabrá dar la recompensa a su debido tiempo. El salmista dice en el Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y su fidelidad, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Estoy sin duda seguro que nuestros hermanos en San Felipe pueden decir un fuerte amén a las palabras de este salmista. La fidelidad de Jehová es para siempre. Y cuánta satisfacción hay en el corazón de cada creyente al ver la mano de Dios obrando, sabiendo que el crecimiento en una asamblea lo da Dios. Pero pensando en el enfoque que se ha tenido y el ejercicio en los estudios bíblicos en esta conferencia, mirando el tema de la semana profética en Daniel, la semana número 70, los eventos que el mundo tendrá que experimentar después del arrebatamiento de la iglesia. Pero llama la atención que en esa etapa de oscuridad, Dios aún así va a mantener su testimonio. Y quisiera leer en Apocalipsis capítulo 14, porque ahí vemos el ejemplo de esos que Dios va a levantar durante esa etapa de tribulación, pero que van a dar muestras de una vida intachable, de una vida santa y de agradar a Dios cuando las circunstancias eran completamente contrarias. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 3. Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Qué refrescante, ¿verdad? Después de pasar del capítulo 13 viendo esas dos bestias, que una sale de la tierra y otra sale del mar, arrastrando con su engaño a las naciones, presentando, como nos explica las Escrituras, un pacto de una supuesta paz durante los primeros 3 años y medio, presentando una tesis económica bajo el Código de 666, llevando al mundo a una unificada religión para adorar a la bestia y al dragón. Pero qué refrescante llegar al capítulo 14 y ver un contraste. Si en capítulo 13 vemos el engaño de Satanás, en capítulo 14 vemos la victoria de los redimidos de Dios. Y qué es precioso saber que en esa etapa de tanta oscuridad y de tantos juicios, Dios no se va a quedar sin testimonio. Usted puede estudiar el tema de las dispensaciones. Desde la primera dispensación hasta la última, Dios jamás se queda sin testimonio público. Qué precioso y qué satisfacción nos da que aún después del arrebatamiento de la iglesia, cuando ya no van a haber asambleas brillando en cada localidad, pero Dios va a levantar a hombres de entre el pueblo de Israel para seguir llevando el evangelio hasta el final del planeta Tierra. Entonces,
usted lee capítulo 7 de Apocalipsis, la primera mención de estos 144,000, y capítulo 14, la siguiente mención a estos personajes. ¿Quiénes son? ¿Qué tarea van a hacer? Y estoy pensando en ellos, hermanos, porque a pesar de que van a vivir en tiempo futuro, un futuro que puede ser un futuro cercano, pero sin duda creo que tenemos libertad para sacar algunas aplicaciones, porque los principios de Dios son inalterables. Y esos principios que Él ha mostrado en el pasado, esos principios que se mantienen en el presente, son los mismos principios que Él va a mostrar aún en ese tiempo de tribulación. Ahora nomás en este versículo 3 del capítulo 14, uno puede identificarse con la alegría de ese canto. Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Y estos 144,000 están mostrando la alegría de una victoria. Pero uno también puede identificarse con la anticipación a esa gloria. Capítulo 14, ellos están con el Cordero. Ellos están delante del trono. Hermanos, eso es lo que a nosotros nos espera. Cuando el Señor venga para buscar a su iglesia, la primera mención a la venida de Cristo por su iglesia en el Nuevo Testamento está en Juan capítulo 14. El Señor Jesucristo dice, si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Uno puede leer la carta a los Corintios. El apóstol nos va a mostrar en el capítulo 15 detalles más explícitos acerca del arrebatamiento de la iglesia y el cambio que va a ocurrir en nuestro cuerpo. Entonces, en los evangelios uno encuentra al Señor prometiendo que va a volver. Uno encuentra en las epístolas el momento de esa venida será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Aunque no sabemos la fecha, pero sabemos que ese momento puede ser hoy. Y como dice el Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces en este capítulo 14 de Apocalipsis podemos identificarnos con la alegría de ese canto. Podemos identificarnos con la anticipación de la gloria. Y podemos identificarnos con el anhelo de la venida del Señor. Anhelamos su venida. Y pensando en ese tema nos sentimos bienaventurados, como dice el versículo 3 del capítulo 1, bienaventurado el que lee, y los que oyen, y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Qué maravilloso pensar, hermanos, que la venida del Señor está a la puerta, que no hace falta el cumplimiento de una nueva profecía para entender que Él viene. No, sencillamente en cualquier momento, de forma inminente, seremos arrebatados a su presencia, como dice el apóstol a los tesalonicenses, y así estaremos para siempre con el Señor. Pensar en ese tema nos anima, ¿verdad? Especialmente en estos momentos, en esta etapa que nos ha tocado vivir de pandemia, cuando no nos podemos congregar, cuando hay tantos hermanos enfermos, cuando hemos visto la partida de seres queridos, recientemente la partida de nuestro amado hermano don Alirio, pero podemos recordar las palabras del apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Pensar en sus glorias, pensar en su venida, nos llena de esperanza. El apóstol dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos llena de esperanza, nos llena de estímulos, nos llena de ese gran anhelo. El Señor viene. Y ojalá nosotros estemos anhelando de corazón ese momento. Pero entonces vamos a ver un poco más acerca de estos 144,000. Quiero pensar primeramente en su conversión. ¿Cómo serán salvos? Uno piensa, si la iglesia no está, si no hay predicadores, si no hay locales evangélicos abiertos, ¿cómo serán salvos? Obviamente, si la iglesia es arrebatada, pero el Señor Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios queda en la tierra.
La Biblia queda en el mundo. Recuerden que hay imprentas que todavía están produciendo o reproduciendo copias de la palabra del Señor. Evidentemente, este grupo de judíos, con la palabra de Dios en sus manos, serán convencidos de su culpabilidad delante de Dios como pecadores y serán atraídos a la obra del Señor Jesucristo a su favor. Y cabe destacar que el capítulo 7 se les dice que son sellados. Capítulo 14 se les llama redimidos. En el versículo 5 del capítulo 14 se les dice que son sin mancha. Ahora en capítulo 7 de Apocalipsis, la segunda sección del capítulo, encontramos otro grupo, una gran multitud de entre todas las naciones. Ellos están alabando a Dios, glorificando al Señor. Y se dice que estos han sido lavados y que han sido redimidos con la sangre del Cordero. ¿Sabe, hermanos? Eso nos enseña que el punto céntrico de toda salvación, sea cual sea la etapa de la historia humana, el punto céntrico de la salvación es la obra del Calvario. La fe de aquellos antiguos, de los que vivían en esa época del Antiguo Testamento, era una fe que apuntaba hacia el futuro, hacia la cruz. Abraham, cuando sacrificó a Isaac, Moisés cuando ofreció el Cordero, y tantos sacrificios del Antiguo Testamento anticipaban la venida de un Mesías que iría a la cruz del Calvario, y todos aquellos que ponían su fe en la palabra de Dios, esta fe estaba apuntando a la cruz. La fe de todo pecador que se arrepiente en el día de hoy es una fe que mira al pasado, a la cruz. Y aún en la gran tribulación, la base de la salvación de toda alma será la obra de Cristo en el Calvario. Obviamente ellos no pertenecen a la iglesia. Ellos están en esa etapa del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y van a formar parte de todos esos, de ese grupo que va a tener esa bendición terrenal durante el milenio y durante la eternidad. Pero repito, la base de la salvación de toda alma, en todas las etapas de la historia humana, la base de la salvación es la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Son redimidos, han sido comprados, tienen un sello según capítulo 7, ellos son sellados por Dios y ellos están siendo vistos sin mancha. Hermanos, eso podemos también aplicarlo a la vida nuestra. Qué bueno saber que Efesios capítulo 1 dice, el apóstol escribiendo a los Efesios dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ser sellados, estos 144,000, el hecho de que son sellados es una garantía de la autenticidad de su salvación. Son genuinos, no son falsos, contrariamente a lo que es el anticristo. Él es el falso Cristo, pero ellos son creyentes auténticos. Entonces es una garantía de la autenticidad, es una garantía de la propiedad. Ellos pertenecen a Dios y al Cordero. Y tercero, es una garantía de su autoridad. Dios le va a dar autoridad para predicar el evangelio del reino durante lo que reste de ese periodo de la gran tribulación. Ellos van a ir a las naciones, especialmente en esos lugares donde el evangelio nunca ha llegado. Ellos son sellados por Dios. Su conversión, no hay duda. Que, hermanos, una muestra de la gracia de Dios es nuestra salvación. Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y nuestros amados hermanos en San Felipe pueden agradecer al Señor por tantas almas salvadas durante tantos años, durante tantas décadas. La gracia de Dios salvando a las almas. La segunda cosa que uno ve de estos 144,000, no solamente su conversión,
también vemos su consagración. En capítulo 7 se les llama los siervos de nuestro Dios. Dios no solamente los llama para salvarlos a través de su propia palabra, ahora los está llamando para capacitarlos para su servicio. Se están consagrando para servir a Dios. En el Nuevo Testamento uno ve el servicio de nuestro amado Salvador. Ya Dios le había profetizado y le había presentado como su siervo allá en Isaías. Él le había dicho: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. El Señor Jesucristo dio testimonio de su propio servicio. Él dice: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo y el resto de los apóstoles que estaban sirviendo a Dios como esclavos. Y hermanos, estar en la obra del Señor, estar en una asamblea, es estar bajo el servicio de nuestro Señor. Ahí no cabe pretensiones humanas. Ahí no cabe el egocentrismo que a veces podemos experimentar. Somos siervos, sujetos a la voluntad de nuestro Señor. Y ojalá que en esta ocasión sea motivo para nosotros refrescar esa verdad. Somos siervos de Dios. Ellos son siervos. El capítulo 7 se les llama siervos de nuestro Dios. La tercera cosa que vamos a ver de estos 144,000, su comisión. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es un tremendo reto para ellos. Ellos van a llenar a las naciones del evangelio. Obviamente, lo vamos a ver más adelante, van a tener obstáculos para ese cumplimiento. Dios les va a capacitar para tal fin. Dios les va a proveer y a suplir para sus necesidades y llevar el evangelio más allá de sus propias fronteras. Y cuánto, hermanos, necesitamos refrescar cada día esa verdad. El Señor nos ha llamado para predicar el evangelio. Él les dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y queridos hermanos, allí en San Felipe, cuánto anhelamos, si el Señor no viene todavía, que la asamblea de San Felipe también se convierta o siga siendo una asamblea evangelística. Que sigan predicando el evangelio, siendo un testimonio para Dios en esa localidad, y ojalá podamos ver de esa asamblea salir misioneros, hombres consagrados, mujeres dedicadas, convencidos del llamado de Dios, sabiendo que Dios les está llamando y comisionando para llevar el evangelio más allá. Una gran comisión. Todavía el llamado está vigente. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primeramente, la necesidad de obreros. El Señor dice: la mies a la verdad es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La otra cosa que es evidente es un llamado. Hay la necesidad, pero cada quien tiene que estar convencidos de un verdadero llamado. El horizonte de un misionero es amplio, pero tiene que tener la convicción de un llamado de Dios. En ese llamado no debe haber sentimientos o sentimentalismo. ¿Cuánto duele dejar la familia? ¿Cuánto duele en el caso de los que se van mucho más lejos dejar la nación? Pero el Señor es el que da la fortaleza. No debe haber sentimentalismo en el servicio al Señor. No debe haber ese deseo de comodidad. El Señor dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahí no cabe sentimentalismo, ni comodidad, ni ventajas. Entonces, estos 144,000 son comisionados por Dios. Son enviados a seguir siendo ese testimonio a las naciones en una etapa de tremenda oscuridad. Hermanos, no dudamos, es inevitable pensar en todas las
la tragedia que el mundo está viviendo en este año 2020. Cuando las asambleas no tienen libertad para congregarse abiertamente todavía. Cuando hay tanta gente muriendo en los hospitales. Cuando hay tanta necesidad, no solamente espiritual, sino también material. Y ojalá que Dios mueva nuestros corazones y sensibilice nuestros corazones para pensar en esas almas que se pierden. Dios le dice a Ezequiel, si yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Su conversión, pensando en los 144,000, su consagración, su comisión y en cuarto lugar, su circunstancia. No va a ser un periodo fácil. Ya hemos escuchado la influencia del anticristo, los juicios apocalípticos que están en desarrollo. El anticristo va en la mitad de los 7 años quitarse la máscara, querer ser adorado como Dios en el templo y comenzará una matanza. Él tiene una lucha contra otras naciones, pero él no va a desestimar esfuerzos para tratar de acabar con todos aquellos que se opongan a su imperio y va a querer exterminar a los que no sean sellados con la marca de la bestia y pelear contra estos 144,000. Él va a matar a los 2 testigos que van a predicar en Jerusalén en su contra, pero Dios los va a resucitar. Entonces, una cosa es servir a Dios y predicar el Evangelio cuando todo marcha bien, cuando tenemos libertad para todo, cuando el barco va viento en popa. Pero en circunstancias como esta se necesita de mucho valor. Pero ya para terminar, quiero pensar en capítulo 14. En capítulo 14 comienza con su victoria. Ellos están con el Cordero. En otras palabras, el Señor nos está dando testimonio una vez más que sí se puede vivir para Dios. Que vale la pena ser fiel. Que la recompensa, a pesar de que no lo merecemos, pero la gracia de Dios es tan grande, que Él nos va a llevar a un lugar especial junto a Él. Ellos están junto al Cordero, su victoria. Capítulo 14 nos presenta sus voces. Ellos están cantando un cántico que nadie más puede cantar, que solamente ellos conocen. Pero capítulo 14 también nos presenta sus vidas. Dios hace una mención de una vida intachable, de una vida santa, de una vida transparente. Versículo 5 dice, no fue hallada mentira en ellos, son sin mancha delante del trono de Dios. Una vida ejemplar, una vida de buen testimonio, una vida que honra a Dios, una vida que se aparta del pecado y de la mundanalidad. Por eso también vemos su caminar. La quinta cosa que quiero ver es su caminar. Y Dios dice allí en capítulo 14, siguen al Cordero a donde quiera que va. En los evangelios alguien le dice al Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es a él que el Señor le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Para este que se ofreció pensaba que era una vida de comodidad, una vida de éxito, una vida de publicidad. El Señor puso el dedo en la llaga. Servir al Señor cuesta. Él no quiso seguir al Cordero. Pero estos 144,000 están contemplando al Cordero de Dios. Ellos siguen al Cordero a donde quiera que va. El Señor en Juan capítulo 10, no presentándose como el Cordero, sino como el pastor. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Querido creyente, ¿está usted siguiendo al Cordero? A donde quiera que va. Ellos siguen al Cordero a donde quiera que va. Y terminamos la sexta cosa, el canto de estos 144,000. Están con un canto de victoria, como hemos dicho. Es un canto de alabanza.
Y cuántos motivos tenemos en este día de alabar a nuestro Dios, de glorificar su nombre, de ensalzar su misericordia. Él es el Dios altísimo, el Dios grande. No podemos decir más. Pero en esta alegría de que Dios nos permite ver el sostenimiento suyo para una asamblea local, es un motivo para humillarnos y cantarle a Él. Que el Señor nos ayude a seguir animados y seguir orando por la obra del Señor en San Felipe, en toda Venezuela, para que el Señor siga preservando cada testimonio. ¿Cuánto hicieron nuestros amados hermanos pioneros de la obra en sacrificio para el Señor, para ver esas almas salvadas? ¿Cuánto costó? Y hoy podemos nosotros disfrutar de la labor tan ardua de esos primeros hombres. Y hoy podemos cantar a nuestro Dios en gratitud, darle gloria a Él porque Él se la merece. Que el Señor prospere su palabra.